Bendecido miércoles, sean todos bienvenidos. Esto es Jesús 9:11, mi llamada de auxilio a Jesús. Saludo a todas esas personas que me escriben enviándome sus peticiones de oración, testimonios y gratitudes desde 514 ciudades en 49 países. Y a los suscriptores de mi canal en YouTube, 133.543 suscriptores y a una inmensa multitud incalculable que de lunes a viernes están con nosotros aquí en Jesús 9:11. Para todos ustedes, amados hermanos, un abrazo fraterno, una palabra de bendición, una palabra de bien sobre sus vidas. Algunos testimonios en esta noche, dice una persona, testimonio. Como comunidad Jesús 9:11, oramos por Jorge Alberto Ramos, ya que el 9 de marzo sería sometido a cirugía para extraerle parte de un pulmón. Su familia pidió que todo saliera bien en el proceso y nosotros nos unimos en oración para que el médico por excelencia dirigiera el proceso y diera una pronta recuperación. Como testimonio se comparte captura de pantalla de la actualización que se nos mandó hoy y aparece la fotografía de la persona, me refiero a Jorge Alberto Ramos, y dice la nota al pie de la fotografía: ya le sacaron la sonda que drenaba la sangre y aquí ya le mandó su doctora que se dé un paseo, ay Dios, un paseo por el pasillo. Ahí está, miren, el testimonio indubitable, fehaciente, incuestionable de la obra de Dios. No es cualquier cosa que le vayan a extraer parte del pulmón, y aquí está. Es el resultado de la gracia de Dios y esas oraciones que se hacen aquí en Jesús 9:11 por aquellos que buscan el favor de Dios. Lindo testimonio. Otra persona dice: buen día, querido Pastor René, me congrego en el CCI y es primera vez que le escribo, y el motivo es para compartir y dar mi testimonio y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Le comento que desde noviembre del año pasado, mi esposo y yo nos propusimos un proyecto familiar de adquirir una casa, el cual decidimos comenzar después de un tiempo de ahorro. Buscamos los medios y nos dispusimos a pagar la prima requerida y a firmar una promesa de compraventa, requisito del banco para seguir el trámite. Cabe destacar que era por medio de un banco estatal para poder obtener mejor tasa de interés. Cuando ya estaba todo listo solo para aprobación, nos dan la mala noticia que los fondos de ese banco estaban congelados por el momento y que debíamos esperar. El problema es que ya se había firmado una promesa de compraventa con la vendedora y tenía una fecha límite de 2 meses. De no cumplirse la compraventa, perderíamos el 50% del valor de la prima por conceptos de costo de oportunidad, cosa que nos tenía muy preocupados y casi resignados a perder esa cantidad de dinero. Pero oramos juntos a Dios para que nos resolviera y ayudara en ese problema. Cada madrugada nos levantábamos a orar. Cuando ya casi estaba a punto de vencerse el documento de compraventa, la vendedora pastor accedió a prolongar un poco más el tiempo y tuvimos un poco más de alivio. A partir de allí todo se acomodó a nuestro favor, porque ya se había revisado otras opciones de bancos y las respuestas eran negativas. Apareció uno, casi sin buscarlo, en el cual se nos brindaba la solución que no pudimos encontrar en más de 2 meses. Luego de allí todo marchó sin obstáculos. Estoy segura que fue la mano de Dios interviniendo. Hace unos días vi su programa y el tema fue: todas las puertas se abrieron de golpe. Y en su oración usted pedía por contratos y ventas de propiedades que se resolvían en los próximos días. Sentí esa oración tan poderosa y la tomé
y me aferré a Dios confiando en su poder para poder concretar esa compraventa. Extraordinariamente, en 7 días después de esa oración, se concretó el milagro de Dios. Y ya estamos, pastor, con las llaves de nuestra casita en mano. Todo sea gracias a Dios. Traté de hacer breve este testimonio, pero realmente más cosas extraordinarias pasaron en este proceso, que duró poco más de 4 meses, y quedo asombrada con lo grande que es Dios y por las fuerzas humanas, por lo grande que es Dios y que por fuerzas humanas este milagro no hubiese llegado. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Saludos y bendiciones a la comunidad 911. Qué extraordinario testimonio. Un milagro, podemos ver cómo Dios interviene en asuntos en los que los pronósticos no son en ninguna manera buenos. Bendito sea el Señor. Son milagros de provisión, de solución, de puertas abriéndose, de par en par, tal como escribe la persona. Otra persona dice, quiero hoy contarle de Blue Jay, un perrito de la raza Frenchie, y esto es a manera de testimonio. Es el perrito de mi hija Annie. Ella ama a ese perrito de una manera muy especial. Hace un mes se le detectó un tumor. Annie lo llevó al veterinario. De inmediato hicieron biopsia y en esa espera mi hija se angustió y me pidió consejo si era correcto escribir a su programa 911 y pedir por Blue Jay. Yo le dije que no estaba segura, pero nosotros, su abuela y yo, lo haríamos. Busqué en Génesis para sustentar mi oración y en Génesis 1:25, donde nos dice que Dios creó los animales domésticos y Él consideró que esto era bueno. Y así oré por Blue Jay. Pasaron los días y mi hija me llama y cuenta que una noche, llena de preocupación por su perrito, encendió su TV para ver el programa 911. Terminando el programa, apareció una prédica donde usted contaba, pastor, de alguien que quería le oraran por un perrito, y ella, al oír eso, se quedó escuchando esa prédica, que decía que todo lo que está en nuestra barca es cubierto por nuestro Dios. Y ella me compartía esa prédica enviándome el vídeo. Yo le respondí que su perrito iba a estar sanito, porque estaba en nuestra barca. Esta semana entregaron la biopsia y Blue Jay está libre de cáncer. Así que Dios cubre todo aquello que está en nuestra barca. Adjunto el vídeo que escuchó Annie. Mi familia y yo le amamos, pastor. Todos los días le miramos. Un fuerte abrazo a la distancia y al volver a Honduras visitaré a mi amada CCI. Bendiciones. Son personas muy amadas que viven en Canadá. Y lo que sucedió en esa prédica es que yo hice ¿cómo podemos decir? Hice un acto de corregir algo que yo había hecho mal. Y es que meses atrás alguien me pidió oración por una mascota. Yo le dije que pues no encontraba rastros de que Jesús o algunos de los apóstoles hayan orado por algún animalito así y que pues como que no, ¿verdad? Luego a los meses, esa persona que me pidió la petición, que era a favor de una niña, la peticionaria, me escribió que la niña había quedado muy triste y hasta cierto punto defraudada porque la niña sentía una gran admiración por mí y por mi enseñanza. Y bueno, le dije yo a ella, qué lástima, si hubiera yo sabido que era una niña, mi respuesta hubiera sido posiblemente más elaborada y con algún espacio allí como para darle alguna asistencia. Y en esa ocasión de esa prédica estaba yo hablando de precisamente los que se salvaron en la barca con Noé y que Dios fue específico diciéndole que los que estuvieran en la barca con él incluía animales. Entonces yo hice la corrección y dije que pues realmente Dios quiere bendecir a una persona y si ama entrañablemente a su mascota, Dios le quiere bendecir. La niña vio esa predicación
Y bueno, lo demás es el testimonio que conocemos. Y aquí dos fotografías, una de la prédica esa que la niña tomó la captura de pantalla y la segunda foto es Annie, la mamá de quien escribe. Y aquí está Blue Jay, que ya cero cáncer. Dios mío, qué bueno es nuestro Dios. Miren qué maravilloso. Y como una prédica que puede tener meses no puede siempre activar el poder de Dios. Y yo bendigo esta amada familia, y me refiero, son queridísima hermana en la fe, amiga Ana Mazariegos, como la conocíamos en aquel entonces. Y su madre, doña Toñita Mazariegos, también, que ella siempre me trató como una segunda madre cuando yo era un muchacho pastor. De hecho, el testimonio termina diciendo, gracias pastor, dice mi madre, palabras literal, que en sus oraciones su muchachito siempre está en ellas, porque así me decía doña Toñita Mazariegos, mi muchachito. Yo ni pastor era todavía, estaba ahí en el grupo de discípulos del pastor en la iglesia y ella siempre me decía mi muchachito. Cómo uno ama entrañablemente a las personas, ¿no es cierto? Pues un abrazo y qué linda palabra de testimonio. Otra persona dice, querido pastor René, Dios le bendiga grandemente y a su familia y le dé mucha salud para seguir recibiendo esas enseñanzas que nos restauran en todas las áreas de nuestras vidas. No le escribo seguido, pero fiel seguidora todas las noches de Jesús 9:11, qué lindo. Otra persona, obispo, muchas gracias. Le mandé el enlace a mis compañeras y se sintieron muy fortalecidas del programa donde se oró por ellas. Mi tía y mi hermana lo escuchan todos los días en Alice, Texas, y le mandan las gracias por mencionarlas en sus peticiones y de mi parte muy agradecida y también me congrego en el CCI los domingos a las 6 p.m. Buenas noches y bendiciones. Qué lindo, están alegrando mi espíritu. Y una nota más, soy la mamá de Alejandro, el joven que lo involucraron en el fraude laboral. Estoy tan agradecida con Dios, todo se resolvió muy bien. Yo ya hablé con mi hijo, está muy bien y pues Dios estuvo, está y estará con mis hijos cuidando de ellos. Le doy la gloria, el honor y la honra a mi Padre, agradecida con Él y con usted por sus oraciones. ¡Qué lindas notas de gratitud y testimonio! Pues nos dejan la atmósfera inmejorable para las peticiones, la primera de ellas. Yo veo Jesús 9:11 todas las noches y es de mucha bendición para mí. Tengo una petición de oración. Es de una bendición monetaria, pero ya llevo tiempo esperando y no sucede. Una amiga me heredó a mí y a 5 personas más. Creo que soy la más pobre porque yo no he recibido nada. Esto es de otro país y hay formularios y leyes que pagar, pero yo nunca tengo el dinero suficiente para pagar esos certificados. Le pido a mi Señor que mueva su mano poderosa para que esta vez sí suceda. Amén. Otra persona, pido oración por mi salud y la de mis hijas y también pido oración por mi hija que hoy lunes, eso fue comenzando semana, empezó a trabajar. Que sea Dios quien guíe sus pasos y caminos y aparte todo mal de ella y que Dios le dé sabiduría para que desempeñe bien su trabajo. Más peticiones. Soy Mirta, le escribo desde Argentina. Lo veo a usted y a su ministerio y es de gran bendición para mi familia. Le pido oración por mi sobrina Soledad. Ha pasado muchos años a base de malos tratos verbal, violencia económica y ella está depresiva y con miedo. Qué cosas tristes pasan, ¿no es cierto? Otra persona dice, le pido oración para mi sobrina que están suspendidas del trabajo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, que ellas vuelvan a trabajar, yo lo creo. Otra persona, petición para una amiga, para que el Señor provea un trabajo para ella, porque están pasando por dificultades económicas fuertes, para que su esposo fortalezca su salud y su ánimo, para que todo dinero que entre a su casa sea bendecido y multiplicado, ya que tienen sus hijos estudiando y sería muy triste que tuvieran que abandonar sus estudios. Pues saben, esta es una buena manera de pedir que sea bendecida el ingreso
financiero y multiplicado. O sea que no necesitas que entre un montón, pero Dios puede hacer que lo que entre resulta que funciona y que hay para todo lo que se ocupa. Esto va conforme a la palabra de Dios. Cuando el maná cayó, dice la palabra que el que recogía mucho no le sobraba y al que recogía poco no le faltaba. Son milagros dentro de la misma provisión que Dios da. Linda petición porque sabe bien lo que está pidiendo. Otra persona dice, pido por dirección en un asunto. Resulta que mi hermano Maysor se fue ilegal para Estados Unidos, lo recibió la cuñada de él, estaba trabajando y se salió porque el esposo de la cuñada le ofreció trabajo con él, quedándole de pagar X cantidad. Luego le fue bajando el salario y este fin de semana le dijo que le bajaría más aún el pago. Y él dice que con eso no ajusta para los gastos. Y le ha quedado mal con el pago de otras semanas y no le quiere pagar. Pido oración por dirección sobre lo que puede hacer. Que Dios le abra puertas de otro trabajo, pues él está desesperado con esta situación, pues siento que se están aprovechando de él porque saben que no tiene para dónde irse. Más peticiones. Le escribo para pedirle oración por mi salud y por la salud de mi hija Denise Patricia y por los estudios de todos mis hijos y por mis nietecitos. Le pido que me tenga en sus oraciones a esa hija ya mencionada y también por mis padres, doña Denis y don Patricio, y el resto de mi familia y todas mis amistades. Le escribo desde Panamá. Hasta allá nuestro saludo. Otra persona dice, quiero pedirle una vez más su apoyo en oración y cobertura espiritual por mi hijo que está solicitando trabajo allá en la ciudad de Alella, en Barcelona, pues ya se presentó a la entrevista y quedaron de avisarle. Y Dios sabe cuánto necesitamos ese contrato de trabajo. Que Dios le dé a mi muchacho una medida de su gracia y de su favor. Muy bien. Más peticiones. Pastor, quiero pedir el apoyo de la comunidad 911 en oración por nuestro trámite de residencia en Guatemala. Que Dios abra las puertas que se tengan que abrir, que bendiga y toque los corazones de quienes tienen que intervenir en la ruta que siguen nuestros expedientes y me anticipo en fe, dando gracias porque puertas se abren y nuestra solicitud de residencia se aprueba por el poder y la gracia de nuestro bueno y amoroso Dios. Yo digo 3 veces amén a esto. Dice otra persona en su nota, Pastor René, pido oración para el esposo de mi hija que mañana, eso es hoy, está cumpliendo años. Se llama Juan Carlos Díaz y mi hija se llama Ilse Jacqueline Pérez, que cumple años el viernes 17 de marzo. O sea, el esposo, que es Juan Carlos, cumpliendo años hoy, y el viernes la esposa, que es Ilse Jacqueline. Los bendecimos. Declaramos sobre esta unidad que representa su matrimonio la gracia, el favor de Dios, que puedan entenderse, que puedan ofrecer un amor sacrificial, no egoísta el uno al otro, que haya salud y que las oportunidades, hermanos amados, para trabajos, para provisión, todo lo que necesiten, todo eso venga, los bendecimos entonces en estas fechas de cumpleaños a esta parejita que son marcianos, es decir, son del mes de marzo ambos. Otra persona, hago mías tus promesas, Dios. Sigo orando, creyendo y confesando que Dios proveerá para hacer el pago de la escuela de mi hija y obrará una vez más, porque para Dios todo es posible. Amén. Dios proveerá. Declaro desde este altar de oración un milagro asombroso para esa provisión. Otra persona dice, finalmente, en nota final de peticiones de oración, le pido apoyo en oración por estos motivos. 1, por mi nieto Juan José, que este día cumple 1 añito,
para que a temprana edad el Señor le revele su voluntad a su vida. Qué linda petición. 2, por mi hermano Mario, que mañana jueves lo operan de la próstata porque tiene cáncer. 3, por Carmen Matute, que le diagnosticaron cáncer terminal en el estómago. 4, por Bella de González. Dice Bella, no sé si se pronuncia en castellano o en italiano. Bueno, yo digo Bella de González, que acaba de recibir la noticia que tiene cáncer de mama. Y por mí, hace 19 días me empezó una gripe y tos y todavía no me sano. Padre, hoy venimos a abrir un círculo. Es el círculo del amor. Es el círculo de la gracia y la misericordia de Dios. Entramos, amados hermanos, en este círculo, no por nuestras bondades, no por nuestras cualidades, no por nuestras virtudes, sino por nuestra fe en ese nombre poderoso, nombre de toda gracia y favor, el nombre de Jesús. Y por ese nombre de Jesús entras, hermano, hermana, en ese abrazo acogedor de nuestro Dios, y sus manos tibias de amor se posan sobre tu necesidad, sobre tu quebranto, sobre tu angustia. Hoy vengo a declarar sobre tu vida la buena noticia de Dios. Dios viene a tu encuentro con bendiciones de bien. Hay una urgencia divina y celestial. Dios galopante viene a tu encuentro. La espera ya no será tan larga como has estado pensando en tu angustia. Se acorta la espera y óyelo bien, entras en un apresuramiento divino. Un apresuramiento divino. Viene el cumplimiento de la palabra de promesa que en Cristo es sí y es amén en tu vida. Dios proveerá todo lo que necesitas conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y Él hará, óyelo bien, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hoy declaramos entonces por fe y en fe y para fe, sanidad a quien necesita sanidad, provisión a quien necesita provisión, protección a quien necesita protección, liberación a quien necesita liberación y dirección a quien necesita dirección. Y ustedes que están orando conmigo y se atreven a confiar de todo corazón en Jesucristo, pongan el sello de fe y digamos todos: recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios. Y recuerden, la fe se anticipa y da gracias. Hay que comenzar a dar gracias desde este mismo instante. Nuestro estudio en el escrito está de Dios hoy es bajo el tema les dio el derecho. Me gusta eso, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este vocablo, amados hermanos, derecho tiene una connotación y una implicación legal, jurídica. Los derechos de las personas son inalienables. No se puede abusar de los derechos de las personas en ningún campo y en la materia legal mucho menos aún. Pues este es nuestro tema, miren qué lindo. Les dio, y cuando dice les, se refiere a nosotros, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Se lee en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este es un versículo que siempre utilizo yo para invitar a las personas a recibir a Cristo, porque esta es una base escritural. Aquí habla de dos dimensiones: creer en Él. La mayoría de la gente cree en Él, pero no todos le han recibido. Y aquí interesantemente dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Es una doble
situación. Tú crees en Él y ese creer te debe llevar a recibirle. Pero a donde quiero llegar más bien es a la segunda parte del texto. Les dio el derecho a esas personas que le han recibido, o sea que esto no es para todo el mundo, es para los que le recibieron, para los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho. Miren qué importante vocablo, el derecho de ser hijos de Dios. Lo que se tradujo como derecho proviene en los originales del griego exousia. Y exousia tiene una variedad ¿cómo pudiéramos decir?, de acepciones, todas importantes, todas válidas y todas en el mismo nivel. En principio, exousia puede traducirse como privilegio, y verdaderamente ser un hijo de Dios es un privilegio que el cielo nos concede a base de un solo requisito, el requisito de la fe. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos se les dio la exousia, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero entrando en más acepciones, exousia, además de privilegio, puede traducirse perfectamente como capacidad, como competencia y como habilidad. ¿Qué está diciendo este otro rango de acepciones? Bueno, es que una cosa es que tú recibas el privilegio y otra cosa es que puedas con ello. Ejemplo, tenemos el privilegio de encontrar con quién unir nuestras vidas en matrimonio, pero no necesariamente tenemos la capacidad, la competencia o la habilidad de ser buenos cónyuges. Recibimos el privilegio de tener hijos, pero no significa que tenemos la capacidad, la competencia o la habilidad de ser buenos padres y madres para esos hijos. Pues bien, Dios no nos da solo el derecho, Dios no nos da solo el privilegio, nos da la capacidad también de ser hijos de Dios. Nos da la competencia para ser hijos de Dios, la habilidad para ser hijos de Dios. O sea que si Dios te concede ese estatus de hijo de Él, porque hemos sido tomados como hijos, se llama la adopción, según la enseñanza de Pablo. Si hemos sido adoptados como hijos, no solo recibimos el estatus, el nombramiento, la asignación, la posición, el privilegio, recibimos también esa capacidad, esa competencia y habilidad para vivir como hijos de Dios, decidir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios, etcétera, etcétera. Eso significa que no es verdad eso de que la vida cristiana es muy dura, qué difícil es esto. No es cierto, no es verdad. Seguimos al Señor y al recibir a Cristo recibimos la capacidad de poder seguirle y de poder ser sus hijos. Pero aquí no termina todo, Exousia también puede traducirse como libertad u objetivamente como dominio. Entonces tenemos no solo el privilegio, tenemos también la capacidad, pero no solo la capacidad, la libertad de ser hijos de Dios. Eso rompe cadenas de otro tipo: depresión, amargura, resentimiento, autoconmiseración, etcétera, porque recibimos la libertad y el dominio sobre esa nueva situación espiritualmente hablando. También exousia concretamente puede traducirse como influencia delegada, y esto es importante, porque significa que en los distintos ámbitos donde se está desarrollando nuestra vida, nuestra historia, allí tenemos una influencia delegada, es decir, somos representantes de Dios. Yo represento a Dios en mi hogar, represento a Dios en mi trabajo, represento a Dios en mi ministerio. Entonces, Él respalda esa representación que hago yo de Él, de su autoridad. Entonces tengo esa autoridad y esa influencia delegada por parte de aquel, la sustenta, la nutre y la posee en un sentido absoluto. Entonces esto es poderoso. De ahí pues que exousia finalmente se puede traducir como tener autoridad. Oigan esto, tener jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Es una delimitación geográfica por lo general, o delimitación legal también puede ser, de hasta dónde uno puede gestionar libremente y
conforme a derecho sobre esa situación. Ejemplo, los jueces tienen jurisdicción, la policía tiene jurisdicción. La policía de un país no puede intervenir en otro país. Los jueces de un país no pueden intervenir en otro país. ¿Se da cuenta? Jurisdicción. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos jurisdicción como hijos de Dios. Mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi proyecto de vida, mi vida espiritual, mis relaciones, mis decisiones, mi voluntad, todo eso está dentro del ámbito de la jurisdicción que como hijo de Dios recibo. Por eso yo les vivo diciendo, no permitan que Satanás invada derechos que son de ustedes, son derechos legales espiritualmente hablando, que Satanás invada ese ámbito donde ustedes son autoridad delegada de Dios. Uno cuando ve que el diablo se mete con su salud, con sus finanzas, con sus hijos, con su casa, con su proyecto de vida, uno reprende al diablo y lo echa fuera. Entonces decía, exousia finalmente se puede traducir como tener autoridad, tener jurisdicción, tener libertad, tener poder, tener derecho y tener fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ser hijos de Dios es un derecho legal adquirido. Lo reitero, ser hijo de Dios, ser hija de Dios, no es algo que se te antoja, no es una pretensión, es un derecho legal, espiritualmente hablando, adquirido. Padre, hoy vengo a bendecir a este hombre y esta mujer que está al alcance de mi voz y a declarar, Señor, que se rompa toda cadena, todo limitante que le impide ponerse en pie y comenzar a actuar como hijo e hija de Dios, comenzar a decidir como hijo e hija de Dios, comenzar a ser un buen mayordomo, un buen representante de esa autoridad y de esos derechos concedidos y conferidos. Te bendigo, hermana, en todas las áreas de tu vida. Te bendigo en tu vida espiritual, te bendigo en tus relaciones familiares, te bendigo en tus asuntos de trabajo, en tus actividades de vida, te bendigo en todas las áreas de tu vida y declaro aquella escritura que dice, amado, yo deseo que seas bendecido y que estés bien en todos tus asuntos, así como prospera tu alma. Que Dios te bendiga y no olvides, vive conforme tus derechos legales en Cristo y no de otra manera. Padre, gracias te damos. Y ustedes que están recibiendo esta palabra, alcen sus manos conmigo y apropiemos derecho legal diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que alguien dé gloria a Dios, que te liberes por dentro, que se rompan tus cadenas y que te des cuenta que puedes avanzar victoriosamente en el camino de tu vida y de tu historia. Muy bien, ¿cómo corren las semanas rápidamente? Ya mañana es día jueves, tengo buena palabra para ustedes. De su parte, sigan enviando sus peticiones de oración, testimonios y gratitudes. Recuerden, si quieren ver milagros, escriban y envíen peticiones y también los que testifican. Testimonio atrae milagro. Así es que mañana jueves esto estará poderoso en Dios. Mientras llega ese momento, la declaración pastoral sobre sus cabezas es: que estén bien todos, en todas partes.